Hola a todos, bienvenidos a una nueva charla de cultura de cerveza. En estos seminarios de cultura de cerveza hemos recorrido un rango amplio de temáticas, desde materias primas y elaboración al principio de la cadena, hasta servicio de botella, servicio de barril al final, y otros temas también muy interesantes. El de hoy es un tema muy puntual, pero es muy importante a la hora de servir una cerveza y a la hora de degustarla. Y se trata de la cristalería de cerveza. Cristalería de cerveza porque el 99% de las ocasiones usamos cristal o vidrio. Sabemos que hay cerámica y metal, pero casi siempre suele ser cristal y por eso decimos cristalería en lugar de vajilla, que sería un término más genérico. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar de diseños de cristalería, formatos, el porqué de esos formatos de cristalería clásica o nuevos diseños. Vamos a hablar, ahí viene lo importante, de cómo hay que limpiar esta cristalería. Y eso nos introducirá un término que, si no lo hemos oído, lo tenemos que agarrar y tenerlo muy claro. Vaso limpio para cerveza. No vaso limpio, sino vaso limpio para cerveza. Un vaso limpio para cerveza hay que almacenarlo, estocarlo para poderlo usar en el momento en que nos sea necesario. Hablaremos de eso también. Y, por supuesto, todo esto termina con un buen servicio. Pero el buen servicio es tema para otro seminario, otra charla. Todos conocemos que hay una gran variedad de cristalería en formatos. Vamos a hablar un poquito del diseño, del porqué de todos estos diseños tan distintos y tan variados. En primer lugar, el vaso o copa, la cristalería, es un elemento, en primer lugar está claro, para llevarnos este alimento que es la cerveza a nuestra boca. Pero es que además su diseño, su forma, sus características nos van a influir de manera decisiva en cómo degustamos esa cerveza. Van a influir directamente en características como, por ejemplo, la apariencia de la cerveza. Nosotros, seres humanos, comemos y bebemos en primer lugar por los ojos. Es un dicho, es un refrán, es una tontería, pero es así. Por lo tanto, el aspecto que nos ofrezca la cerveza va a ser fundamental y para ello la cristalería es el elemento indispensable. No solo va a influir en esta característica organoléptica que es la vista, el aspecto, sino que además también influye en otras características organolépticas como aroma, sabor, textura. La forma de degustación depende completamente del diseño de esta vajilla. Bien, hablemos de diseños clásicos o hablemos de alguien que quiera diseñar una nueva copa o un nuevo vaso para un tipo de cerveza. En primer lugar, hay que tener en cuenta las características de esa cerveza. Eso es lo fundamental. A la hora de elegir, un cervecero elige una cristalería para su cerveza y tiene varios factores en cuenta, pero el primero son las características de la cerveza. Bien, hay cervezas variadísimas en sus características. A mí me gusta siempre hablar de una forma de clasificación que es cervezas, no las clásicas, sino una forma un poco más sencilla. Cervezas poco complejas y por tanto más fáciles de beber, son de carácter más de sesión, y cervezas más complejas, más alcohólicas o más intensas que no son de sesión, no son para beber varias seguidas, sino para beber una pausadamente. Bueno, pues siguiendo un poco esa regla, tenemos que de forma clásica y de forma de nuevos diseños, la vajilla, la cristalería para cervezas intensas y complejas suelen ser volúmenes siempre más pequeños, mientras que la cristalería enfocada a cervezas de sesión suelen ser volúmenes más grandes, por la simple razón de que se bebe más en una cerveza de sesión que en una cerveza intensa y compleja. Los objetivos de ambas cervezas son distintos. Siguiendo con esa clasificación, esa forma de enfocar la cerveza. Cervezas muy intensas muy intensas por alcohol o por otras razones, pero suelen ser servidas en cristalería que cierra arriba en la boca. ¿Por qué? Porque la razón de ser de esa cerveza es aportarte, entre otras cosas, aromas muy intensos. Si cierra arriba, se concentrarán. Por lo tanto, es
es habitual encontrarnos este tipo de copas cerradas arriba. Al contrario, una cerveza de sesión poco compleja, más ligera, aportará aromas y, por supuesto, pero su función es que tenga esa drinkability, esa facilidad de ser bebida, y suelen venir en la vajilla, la cristalería suele ser más abierta, con una boca más ancha. ¿Qué más elementos? Hay más. Por ejemplo, hay que tener en cuenta el espacio para la espuma. En casi todos los estilos, casi todas las escuelas cerveceras, el vaso o copa se llenan hasta arriba. Por tanto, la cerveza es una bebida que tiene espuma y es parte inseparable de su idiosincrasia. Tiene que caber en esa vajilla. Hay que tener en cuenta un espacio para esa espuma. Si es una cerveza poco carbonatada, no tendrá mucho más espacio, como es el caso de las pintas inglesas, pero si es una cerveza muy carbonatada, habrá que dejar un espacio importante. Ejemplo clásico, el vaso Weizen, el vaso de cervezas de trigo alemanas. La cerveza de trigo alemana casi siempre viene en botellas de medio litro. Sin embargo, el vaso es probable, yo no lo he medido, pero calculo que quepan 600 mililitros por lo menos. ¿Por qué? Porque 100 mililitros de ese volumen es para esa espuma, porque es una cerveza muy carbonatada. ¿De acuerdo? Bien, pues un diseñador o un estilo clásico o un cervecero cuando elige un vaso o copa, o un hostelero cuando elige un vaso o copa, si no quiere usar si quiere usar su propia cristalería. Tiene que tener en cuenta estas características de la cerveza, pero tiene que tener en cuenta además otros dos puntos. Uno es que la cristalería es un elemento de imagen. Es un elemento de imagen donde a veces va el logo, pero sin que vaya rotulado. Hay que tener en cuenta la imagen que aporta. Si quieres que sea copa elegante, si quieres que sea un vaso más craft. Es un elemento de imagen. Por lo tanto, ¿qué suele pasar? Yo veo mucho, está muy de moda el vaso de locales craft, que es una pinta americana muy recta. Pues quizá para algunas cervezas no sea ideal, porque hay cervezas que son muy complejas, muy intensas, y en ese vaso no van a ser ideales. Pero es que da un look muy urbano, muy moderno, y es un poco lo que se lleva, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tienen en cuenta la imagen por encima de otras consideraciones. ¿Qué tercer punto hay que tener en cuenta, además de que es imagen de marca y además de las características de la cerveza? La usabilidad, y eso es muy importante. El ejemplo clásico, o no clásico, el ejemplo nuestro es las dos cristalerías que tenemos para la misma cerveza, Estrella Galicia Especial de bodega. Estrella Galicia Especial de bodega tiene un vaso y tiene una copa. Bueno, ¿y por qué? A veces conviven, pero es raro, ¿eh? En unos locales hay uno o otro. Yo sé, por hablar con hosteleros, que hay locales que prefieren uno y que no quieren el vaso, por ejemplo, y locales que prefieren al revés, el vaso sobre la copa. Pues si un local, vamos a ponernos en situación, un local es principalmente un restaurante, quizá prefiera la copa. ¿Por qué? Porque le da más imagen de copa, de restauración, de elegancia o de mesa de restaurante. Mientras que otro local no es tan restaurante, sino que es más cervecería, de pie, de alta rotación, y dice, no, a mí no me des la copa. ¿Por qué? Pues porque es que la copa, primero, en el lavavajillas es un rollo, ¿vale? Y es muy incómoda. Y además es que se me rompen muchas. Prefiero el vaso, ¿vale? Es más sólido, más usable. Bueno, pues usabilidad sería el tercer punto que hay que tener en cuenta. Características de la cerveza, imagen de marca, cómo nos va a aportar imagen, y usabilidad. Otro ejemplo es que Estrella Galicia, como compañía, Hijos de Ribera, la cristalería muy antigua, cuando estábamos principalmente en Galicia, es un vidrio muy fino, fantástico, pero hoy en día nuestro presupuesto de cristalería anual es altísimo. Si lo hiciéramos en esa vajilla tan fina, que además es muchísimo más cara, ¿qué ocurre? Que se rompe muchísimo más fácil. Tendríamos que producir 10 veces más cristalería, con lo cual la usabilidad también es importante. Buscar siempre un equilibrio entre los tres puntos. Características de la cerveza, imagen que aporta la cristalería y usabilidad.
tenemos elegida la copa o vaso, tenemos nuestra cristalería, la utilizamos, se ensucia, hay que limpiarla. Llegamos al meollo de esta charla de hoy, que es la limpieza de la cristalería. Sea cual sea el método que elegimos para la limpieza, puede haber distintos, aunque en España en hostelería casi siempre usamos el mismo. Sea cual sea el método, buscamos dos objetivos. Primero, obtener un vaso limpio para cerveza y segundo, obtener un vaso higienizado. Quizá lo de higienizado hasta ahora no lo teníamos tanto en la cabeza, lo conseguíamos, pero quizá no lo teníamos en la cabeza. A partir de ahora, con esto que tenemos encima, estoy seguro que todos vamos a pensar en ello. Bien, pues vamos a hablar de ello. Antes de hablar de nuestro sistema del que usamos en hostelería de forma genérica, voy a poner un ejemplo de otro sistema que se usa en algunos locales, en algunos sitios muy cerveceros, que quizá a alguno le sorprenda. Simplemente es por verlo, por introducirlo, por hablar de estos dos objetivos y cómo se consiguen, de un modo muy distinto al que nosotros lo hacemos. Sería el método de las 3 cubetas o 3 fregaderos, como se aprecia en la foto. Esto, luego vamos a ver un pequeño vídeo, un fragmento de un vídeo y se entenderá. En un local en España, la inmensa mayoría son locales que ofrecen una variedad de productos, ¿no? De bebidas y de productos, bebidas y comidas, con lo cual este sistema no es práctico, no es útil. Esto sería para un local especializado en cerveza y vino, quizá, a lo sumo, ¿vale? Y nos lo podemos encontrar en algún sitio especializado en Estados Unidos, en Bélgica quizá, pero no es muy habitual, pero se utiliza. Sistema de las 3 cubetas. Bueno, pues como vamos a poder ver en el siguiente vídeo, son 3 cubetas con 3 contenidos distintos. Las 2 primeras además tienen un tubo acoplado al desagüe para que el desagüe llegue hasta por encima del nivel de líquido. ¿De acuerdo? El primero sería un agua con detergente. Y además suele tener acoplado además al fondo una especie de cepillo para poder sumergir el vaso o copa y cepillarlo y limpiarlo. Agua con detergente en el primero. El segundo, agua limpia. Además, el chorro de agua suele estar entrando suavemente. ¿Para qué? Para que sobre agua continuamente, de modo que se refresque y siempre sea agua limpia. Ahí sumergiríamos la copa ya limpia, pero con restos de detergente, y la aclararíamos. Y en la tercera cubeta sería agua con un elemento higienizante. Un elemento higienizante es como quien lava la lechuga con una gotita de lejía o algún producto higienizante. Son concentraciones muy bajas, pero que son higienizantes. Esas concentraciones, luego el vaso se seca y además se moja previo al servicio, con lo cual eso nunca va a estar presente en el consumo. ¿De acuerdo? De ese modo, bien hecho, tenemos un vaso limpio para cerveza y un vaso higienizado. ¿Nosotros qué sistema utilizamos? Usamos el lavavajillas, no usamos ese sistema de 3 cubetas simplemente porque en la inmensa mayoría de los locales no es práctico, ¿no? El lavavajillas es un equipo fantástico, pero es un equipo, ¿no? Es una máquina. Hay que tener en cuenta ciertas cosas para que trabaje bien. Decía que no nos parábamos a pensar hasta ahora el tema de vaso higienizado, pero lo conseguíamos. ¿Por qué? Porque los lavavajillas de hostelería, por regla general, suelen operar sobre los 80 grados. Y eso es una temperatura de pasteurización. El tiempo que pasan ahí dentro, además, se están pasteurizando. De modo que la alta temperatura, las barquetas salen quemando. Esa alta temperatura es una temperatura de pasteurización. Nos ayuda a una limpieza más rápida también, pero además ejerce una pasteurización en la cristalería. Esa parte, si la temperatura se mantiene, ese objetivo de higienización está conseguido. El otro, el de limpieza, es el que a veces hay que tener cuidado con ciertos aspectos para conseguir el objetivo. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta? Bueno, pues debemos tener en cuenta que en un lavavajillas de cristalería para vino o cerveza no deberíamos meter elementos que hayan contenido lácteos, por ejemplo, o que hayan contenido platos con restos de alimentos, porque estamos metiendo grasa.
En el momento en que metemos grasa, ya el funcionamiento de un lavavajillas de cristalería no es el mismo. Podemos obtener un vaso aparentemente limpio, pero no será un vaso limpio para cerveza. Esto ya llegamos enseguida a la explicación, tanto decir limpio para cerveza, ¿verdad? Más cosas a tener en cuenta. Hay que usar productos recomendados por el fabricante de lavavajillas o contrastados, de calidad contrastada. Todo el mundo lo sabe, es un refrán, pero es tan cierto que todo el mundo estará de acuerdo. Lo barato sale caro y a veces intentamos abaratar en alguna cosa y no nos sale, no funciona igual, ¿de acuerdo? Entonces, un buen producto nos dará un buen resultado. ¿Qué más? Mantenimiento. El mantenimiento de un lavavajillas, como cualquier máquina, necesita un mantenimiento preventivo o un mantenimiento periódico. Nosotros tenemos para nuestras instalaciones de cerveza de bodega, son propiedad de cervecero. Por tanto, nosotros nos encargamos de hacer un mantenimiento preventivo, un mantenimiento periódico, unas revisiones. En lavavajillas es propiedad del hostelero y debe preocuparse de hacer ese mantenimiento, no solo cuando se estropea, sino regularmente hacer un mantenimiento. ¿Qué más? Hay que vigilar las dosificaciones. ¿Por qué? La dosificación automática esa la pondría el servicio técnico y es una de las cosas que debe revisar. Pero el otro aspecto que como hosteleros podemos controlar es el hecho de que puede dejar de dosificar correctamente cuando, si el tubo de detergente o abrillantador se ha obstruido, si se ha doblado al mover la máquina de alguna manera o ha salido de su depósito y ya no está cogiendo la cantidad de producto necesaria. Por tanto, ese elemento hay que tenerlo, hay que vigilarlo del mismo modo. Si tenemos en cuenta todos estos elementos, todos estos puntos y el lavavajillas funciona bien, tendremos un vaso limpio para cerveza. ¿Cómo hay que secar un vaso limpio para cerveza? La forma ideal, voy a decir la forma ideal. La ideal sería boca abajo sobre una rejilla para que escurra y se seque al aire. Hay algunas ocasiones en las que esto no nos podemos permitir hacerlo. Por ejemplo, cuando el agua es muy mineral, si lo dejamos secar al aire nos va a dejar unas marcas que son feas. ¿Y cuando más no podemos hacerlo? Cuando necesitamos vajilla con una rotación alta. No podemos esperar a que se seque al aire. Si no pudiéramos dejar que se secara al aire, que es la situación ideal, usaríamos un paño, pero no cualquier paño. Hay paños específicos para repasar cristalería. No un paño, cualquier paño de cocina no vale porque nos va a dejar, incluso aunque no lo veamos, nos dejará pequeños restos de tejido o de polvo y eso no nos va a dar lugar a un vaso limpio para cerveza. Y vamos por fin con el vaso limpio para cerveza. ¿Qué es un vaso limpio para cerveza? Todos sabemos lo que es un vaso limpio, pero vaso limpio para cerveza es algo más. En el gráfico que podemos ver aquí vemos, es un caso un poquito extremo, vaso sucio y vaso limpio. Un vaso puede salir limpio de lavavajillas, pero tener restos de pintalabios. Eso ya es un caso extremo, como digo. Los pintalabios salen muy mal, incluso en lavavajillas habría que limpiarlos un poco a mano. Pero independientemente de eso, un vaso aparentemente limpio, servimos y de repente tiene un montón de burbujas pegadas a las paredes. Eso es que no está limpio para cerveza. Cuando ocurre eso, la espuma además presenta una persistencia mucho menor. Y cuando bebemos, el dibujo de la espuma que se queda en el cristal no es el adecuado. Ese vaso pudiera parecer limpio, pero no es limpio para cerveza. Nos ha ocurrido en ocasiones una reclamación. Es que los barriles vienen sobrecarbonatados porque yo hago el servicio de grifo perfecto con una crema perfecta y luego la crema se ve que salen burbujas desde abajo y la empuja y se sobra por arriba. Pudiera ser un problema de tipo de carbonatación, pero lo primero que hace el servicio técnico al llegar es coger una esponja, un freganzo nuevo o que esté limpio y con detergente lavarlo a mano. Lo limpia bien a mano, lo aclara a tope, lo escurre y ¿qué es lo que realiza el servicio? Y coloca las dos copas. Una sigue saliendo carbónico de abajo y la otra está perfecta. Ya no tiene burbujas pegadas, la crema es perfecta, no ha pasado nada.
¿Qué es lo que pasaba? Que no estaba limpio para cerveza. Algo pasaba con el lavavajillas que dejaba cosas que son casi invisibles, pero son zonas de nucleación, zonas donde el carbónico se nuclea, se forma la burbuja, sube para arriba. No es un vaso limpio para cerveza. Por tanto, el buen funcionamiento de la lavavajillas lo que nos da es ese vaso perfecto, limpio para cerveza, que no va a presentar burbujas pegadas en el cristal, que va a presentar una buena persistencia de espuma, que además el dibujo que se crea cuando vas bebiendo, que denominamos en ocasiones encaje de Bruselas, es regular, muy bonito, y si es con una espuma cremosa, como en nuestro caso, además nos va a ir dejando los aros de consumo. Todo eso ocurre con un vaso limpio para cerveza y no ocurre con otro vaso que no esté tan limpio. Y ya con el vaso limpio para cerveza, ¿qué hacemos con él? Pues hay que estocarlo, hay que tenerlo colocado en algún sitio. ¿Cuál es la mejor forma de estocar, de almacenar esta cristalería limpia para cerveza? Bueno, pues si es una copa con pie, puede estar colgado, ¿eh? Y además nos libera espacio en las estanterías, es estéticamente bonito y es muy práctico porque lo tenemos a mano. Pudiera estar también en estantería, boca arriba, perfecto, en estanterías, o en estanterías boca abajo. Ojo, si está boca abajo en una estantería hay que tener cuidado con una cosa, porque la norma genérica para copas colgadas, copas en estantería o en estantería boca abajo es que haya ventilación. El vaso debe de estar ventilado, con lo cual no sirve sobre estantería directamente, no sirve sobre un trapo, puede estar muy limpio y si está súper limpio, al final, como no hay ventilación, la copa nos va a oler a ese trapo limpio, a suavizante o a lo que llevara o a lavandería. No sirve tampoco esta esponjita que a veces se pone sobre estanterías por dos razones, porque es esponja y es blando, con lo cual al apoyar ya no ventila y porque al ser ligeramente esponjoso absorbe humedad y esto da olores. Por tanto, sea copa colgada, sea vaso sobre estantería o vaso boca abajo sobre estantería, que haya ventilación. Por tanto, si está boca abajo, sobre una rejilla. Esa es la forma de estocar de forma ideal la cristalería. Una rejilla que puede ser metálica, pero también las hay plásticas de unos precios muy asequibles. Plástico duro. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Se puede almacenar congelada? Sí, he tocado el tema. Estamos llegando al servicio ya. Hay quien le puede gustar mucho un cristal, un vaso congelado. ¿Por qué? Porque enfría mucho la cerveza y en ciertas ocasiones, en verano o en situaciones que lo que buscas es refrescarte, te puede gustar. Vale. Bien, nosotros no congelamos, no recomendamos vaso congelado por varias razones. Un vaso congelado está a menos 18 grados, un congelador habitual. A menos 18 grados, si la cerveza de una nevera estará a 4 o 5 grados, o la cerveza de un grifo que sale a 1 o 2 grados, si servimos en ese vaso congelado, automáticamente va a 0 grados. Nuestras cervezas son cervezas de sesión algunas, ¿no? Por ejemplo, Estrella Galicia Especial es de sesión. 5,5, no es mucho alcohol, no es muy tostada, es una cerveza de sesión fácil de beber, son nuestras cañas de todos los días. Nuestra temperatura recomendada de servicio para esas cervezas es 4 a 6 grados. En un vaso congelado baja a 0 y ya está muy por debajo. Puede refrescar más, es lo que decía. Puede refrescar más en una situación muy concreta, pero huele y sabe mucho menos. A temperaturas más bajas los aromas y sabores no se aprecian tanto. Por tanto, si tú crees que tienes una cerveza que sabe y huele muy bien, quieres que la gente lo deguste. Por eso no recomendamos. No recomendamos por más razones. Una espuma tiene una persistencia mucho menor en un cristal que está congelado. Una vajilla, una cristalería congelada, aunque no se meta mojada, tiene microhielos por dentro. Y en ese servicio nos va a crear zonas de nucleación y el efecto de burbujitas pegadas al cristal como en un vaso que no esté limpio para cerveza. Hay más motivos. Si además lo metes húmedo el vaso, va a haber hielo, ¿no? Directamente. Cuando ese hielo se despega, produce un golpe de espuma. Casos extremos. Si usas el mismo congelador para congelar cristalería y congelar los calamares de las tapas, la cerveza te va a saber a calamares, te va a oler a calamares, ¿no?
Son varias las razones por las que no recomendamos el uso de copa congelada. No obstante, cada uno en su casa sabe cómo son sus clientes. Puede haber algún cliente que lo pida y si lo pide es bueno tenerlo, pero no servir por norma copa congelada. En todo caso, refrigerada sí que entiendo que puede ser una opción buena, porque la copa, si está a temperatura ambiente, no es la misma temperatura ambiente en la zona norte en invierno, en un local climatizado, vale, 20 grados. No es la misma temperatura ambiente que los 40-45 de Orense o de Sevilla en julio. Evidentemente, un cristal a 40 grados, la cerveza que sale a 2 grados se va a calentar demasiado. Nos atempera un poco el agua del mojacopas, es cierto, ayuda en ese efecto, pero podríamos tener copa refrigerada en lugar de copa congelada. Eso sería perfecto en esos casos. Y ya estaríamos listos para servir. Pero eso es un tema que tratamos en otro seminario distinto. Así que por hoy termino. Un saludo y hasta el próximo seminario.